Vindicare, información de todos para todos. Hola, bienvenidos todos al primer y último episodio de Vindicare. ¿Qué tal estáis? Muy bien. ¡Ole! 8 horas llevamos ya en el estudio. Se está haciendo larga la jornada. Vamos, que hemos aprendido tanto que no hemos dicho ni cómo nos llamamos. Por eso lo vamos a decir ahora, Carmen. ¿Cómo te llamas? Precisamente. Efectivamente, yo soy Jaime. Yo soy Mireia. Yo soy María. Y yo soy Camila. Y hoy vamos a estar hablando sobre el estigma social que hay alrededor del SIDA, o por lo menos el que había inicialmente cuando comenzó esta pandemia. Así que bueno, no sé, vosotros, ¿qué percepción teníais del SIDA antes de informaros al respecto? ¿Qué pensabais? Yo creo que el principal error es creer que el VIH es un virus que solo está asociado a ciertos grupos específicos, cuando en realidad es una amenaza para todos, porque todo el mundo puede contraerlo. Especialmente es muy importante el hecho de que inicialmente se asociara tanto a esos grupos que eran más marginalizados, llevó a que no hubiera tanto interés por intentar curar esta enfermedad como lo hubiera habido si hubiera afectado a otros grupos. Si hubiera sido personas heterosexuales las afectadas, entonces probablemente la investigación hubiera sido mucho más rápida, y no fue hasta que personajes muy relevantes como por ejemplo Rock Hudson murieron a causa de esta enfermedad que finalmente se dio cuenta la gente de wow, esto es un problema, tenemos que intentar combatirlo cuanto antes. Sí, yo creo que en definitiva y en general el gran problema del VIH y del SIDA es un poco el desconocimiento y la falta de información. En primer lugar con respecto al grupo al que afecta, pero también en el tratamiento que se les tiene que proporcionar, en las diferencias entre el VIH y el SIDA, entre también los síntomas o los padecimientos que puede generar la enfermedad. Son un montón de cosas que generan desconocimiento y que no todo el mundo verdaderamente conoce. Totalmente de acuerdo, Jaime. Además, para este trabajo también contamos con la entrevista que le hicimos a Maika Gómez, que era enfermera del Hospital 12 de Octubre de Madrid. Una mujer encantadora, por cierto. Sí, la verdad que sí que lo fue. Y además, ella, aparte de hablar sobre todo este vacío informativo que rodeó a la primera pandemia del SIDA en los 80, recuerdo que también mencionó varios aspectos fundamentales en los que a día de hoy no se inciden tanto. Como por ejemplo la importancia del diagnóstico precoz. Justo, sí. Vamos a escuchar a Maika. Yo destacaría en los medios de comunicación ciertos aspectos de la enfermedad importantes en este momento, como son la importancia del diagnóstico precoz. O sea, está bien descrito que un diagnóstico precoz mejora la evolución y sobre todo va a evitar la transmisión, ya que si las personas no están diagnosticadas, de forma involuntaria pueden transmitir la infección. O sea que sería un aspecto muy importante el diagnóstico precoz y hablar sobre la realización de la prueba de detección de la infección, en qué lugares hacerla, etcétera, en qué consiste, etcétera. También hablaría de la importancia del tratamiento y la adherencia a él, es decir, existen, sobre todo en los países desarrollados, tratamiento, pero la adherencia es un aspecto fundamental. También trabajar más sobre la percepción de riesgo, ya que desde que la infección VIH se ha convertido en una enfermedad crónica, gracias al avance de los tratamientos antirretrovirales, ha ido apareciendo, creo, una falsa seguridad, sobre todo en personas muy jóvenes, y ha disminuido la percepción de riesgo. O sea, los jóvenes no piensan que sus amigos tienen SIDA, nunca van a pensar eso, esa es mi percepción. Yo creo que también hay que ser conscientes del lugar en el que partimos. O sea, nosotros no vivimos esta pandemia y solo conocemos lo que nos han dicho pues nuestros padres, familiares, etcétera. A mí, por lo menos, la sensación que se me quedaba es quizá distinta a la que tú tienes, Jaime. O sea, para mí, más que haya muchos vacíos, quizá el principal error que he detectado ha sido que se quiso hablar demasiado pronto de algo de lo que se desconocía. Entonces se hablaba demasiado de cosas sin tener
datos objetivos. Yo creo que a eso que tú comentas se suma también, aparte de que sea el factor de que, bueno, al fin y al cabo se comentaba muy pronto, yo creo que también es un poco, pues como veníamos diciendo, al grupo al que afecta, porque también los medios de comunicación apelaban mucho al morbo, era una sociedad también un poco más, menos avanzada que ahora, con menos concienciación. Exacto. Entonces, al fin y al cabo, por ejemplo, si lo comparamos con el COVID actualmente, a pesar de que se hablaba de ello mucho antes de ya haber investigado sobre eso, pues no se hablaba sobre ni de forma peyorativa ni de forma que se hiciese a la enfermedad ni al virus algo como malo o algo, o se le ponían nombres raros ni nada parecido. Entonces creo que aparte del factor de que se hablase demasiado pronto, también interviene mucho el estigma que existía ya hacia ese tipo de personas que lo padecían en ese momento. Sí, además es muy importante el hecho de que precisamente por este estigma, o sea, el estigma retroalimentó el desconocimiento y de hecho muchos de los investigadores que se dedicaron a intentar curar esta enfermedad se encontraron con el hecho de que no disponían de los medios suficientes. De hecho, por eso mismo la investigación se desarrolló en 2 lugares diferentes. Por un lado en California, por otro lado en el Instituto Pasteur de París. Precisamente, sí. Has estudiado, Bueno, es que he de decir que el público debe leer el libro Los hijos dormidos. Informa perfectamente sobre este problema y la verdad que lo trata desde una visión muy personal y, no sé, muy interesante realmente. Y bueno, ya para matizar un poco lo que acabas de decir, Camila, tengo que decir que estoy totalmente de acuerdo, pero lo que sí es necesario también entender es que los periodistas deben irse adaptando a la información que tenga en el caso de no tenerla. Y es verdad que este trabajo nos ha servido para aprender que bajo ningún concepto los periodistas deben hacer piezas de información, digamos, vacías, en el que sobre todo se haga daño a ciertas partes de la sociedad. ¿Y qué os habéis quedado de este trabajo? Si me tuvieseis que decir una cosa, ¿qué es lo que más os ha impactado? ¿Y qué le diríais a un público que todavía no se ha leído nuestro maravilloso trabajo? A mí la verdad que me gustaría transmitir un mensaje de positividad porque, jolines, hace ya 40 años desde el primer caso de SIDA en España y aunque es verdad que se hizo mucho daño en los 80, a mí el haber hablado con tantos profesionales para hacer este trabajo me da cierta esperanza. Ahora yo creo que se hacen muchísimos más esfuerzos por respetar a las personas y no señalar a dedo a ciertos grupos, que por cierto tampoco son los únicos vulnerables en esta situación, todos estamos expuestos a esta infección. No sé, Carmen, ¿tú qué opinas? Bueno, a mí, en general, lo que he sacado de este trabajo y al haber cursado esta asignatura es que cuando estamos hablando de pieza de informaciones en las que sobre todo atañen a la vida de las personas directamente y no son solo hechos noticiosos aislados, tenemos que ser especialmente cuidadosos con lo grande y con lo pequeño. Tenemos que ser conscientes del uso del lenguaje, también de la perspectiva. Y hay un factor fundamental que yo ni siquiera, como futura periodista, había pensado, que es el de desde dónde se pone el foco y a quién se visibiliza. Porque en este trabajo ha habido muchas contradicciones, como por ejemplo desde personas que viven con VIH, que prefieren que no se hablen de las personas que viven con VIH y que simplemente se hable de la enfermedad, hasta los enfermeros que nos dicen que se hablen, pero desde la inclusión y no desde la sobreexposición para que parezcan personas anormales. ¿Qué opináis? Hombre, yo si tuviera que quedarme con algo, sin duda destacaría lo que nos dijo Emilio de Benito, un periodista que vive con el VIH y que sobre todo nos estuvo hablando de lo necesaria que es la colaboración entre los periodistas y los profesionales, en este caso del sector sanitario, ¿no? Es que esto es vital porque solo así nos aseguraremos del tratamiento correcto de la información. Porque es que al final nuestro objetivo es hablar de la realidad y sobre todo de hacer que otros la comprendan, no de demonizarla para que los receptores lo lean. Pues yo creo que este es el momento perfecto para que escuchemos exactamente lo que dijo Emilio de Benito. Muy buena idea. Lo primero es no hacer daño, es decir, dar la información veraz, lo que es de verdad, sin dar paso a burlos, sin dar paso a falsas terapias. Yo creo que eso es nuestro principal trabajo. Si nosotros no somos capaces de transmitir la verdad de una manera que llene, la mitad del trabajo estará hecho. La otra mitad la tienen que hacer los receptores de nuestra información, que tienen que adaptar eso. En periodismo sanitario no puedes ni curar el cáncer todos los días, ni matar a toda la humanidad de una pandemia todas las semanas. Todas las medidas, todas las informaciones tienen que ir medidas.
porque además tenemos que ser muy conscientes de una cosa. Todo lo que contemos de una enfermedad es recibido de una manera distorsionada por tu audiencia. ¿Por qué? Porque si no están afectados les da igual, pero si la tienen, si están afectados, están tan desesperados por encontrar una solución, porque les den una buena noticia, porque les digan te vas a curar, porque les digan esto no va a ser tan grave, vas a salir de aquí, que se van a agarrar a cualquier matiz que te hayas puesto en la información que les permita hacer esa interpretación, Vale. aunque no sea tu intención. Sinceramente, yo no lo habría dicho mejor. No sé vosotros qué tenéis que añadir, pero si hay que poner un colofón a este episodio, yo diría que este sería el punto final. No ha podido quedar mejor. Bueno, pues seguidnos en nuestras redes sociales. Que no tenemos aún, pero las Pero tendremos. efectivamente. Bueno, tampoco hagamos promesas en vacío, ¿no? Dar like Pero y podéis suscribiros. meteros en nuestra página web. Hombre, vindicare. ¿Quién sabe? Si os ha gustado, dadle a like, comentad y ponednos un sobresaliente.